y para siempre su misericordia, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Pónganse cómodos, hermanos. Si trajo su Biblia, ábrala en la carta a los Efesios, por favor. ¿Cuál es el tema del estudio, el estudio de esta noche, hermanos? Ajá. ¿Por quiénes? Por los Efesios. Ese es el tema de esta noche. El apóstol Pablo ora por los Efesios. La semana pasada no nos dio tiempo introducirnos en el tema, hermanos, por cuestión de tiempo. No hicimos una introducción como acostumbramos a hacer regularmente en los estudios. Hoy nos vamos a introducir un poco en los temas que vamos a estar tocando. Aproximadamente 3 o 4 meses vamos a estar estudiando la palabra de Dios. 4 de las cartas importantes del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con la carta, de hecho ya comenzamos con la carta a los Efesios y vamos a continuar con 3 cartas más. Vamos a hacer una síntesis, un resumen de lo más importante de cada carta, hermanos, lo más sobresaliente, para enriquecernos espiritualmente. Amén. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Y dice que su palabra es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Creemos eso, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Y también de esa manera alimentamos nuestro espíritu y también nuestro entendimiento, ya que es muy importante que crezcamos en el conocimiento de Dios y en lo espiritual, para que estemos fuertes en el Señor y nada ni nadie nos pueda detener, hermanos. Nada ni nadie nos pueda desanimar, porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar. Oren por el estudio, por el maestro, y cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento el día de hoy, Señor, para que podamos entender tu palabra, bendito Dios. Que nada nos distraiga, Señor. Que estemos atentos a ella como antorcha, Señor, que alumbra en lugares oscuros, bendito Dios. Creemos fielmente que tu palabra es viva y eficaz. Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Están listos? El apóstol Pablo ora por los Efesios. Por los Efesios. ¿Me dicen si cambió la diapositiva? ¿Ya cambió? Excelente, hermanos. El apóstol Pablo permaneció preso en Roma, ¿cuántos años? Durante 2 años, entre el año 60 al 62 después de Cristo, aproximadamente. Durante este periodo escribió las llamadas cartas. ¿Cómo se llaman esas cartas que vamos a estudiar estos próximos 3 meses? Las cartas de la prisión. ¿Por qué se llaman las cartas de la prisión? Porque el apóstol Pablo las escribió estando él en Cancún y en la playa ahí disfrutando del sol. ¿En dónde? Preso en Roma. ¿Escribió cuáles cartas? Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Sí se mira, alcanza a ver hasta allá atrás, hermanos? ¿Sí? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son llamadas las cartas de la prisión porque las escribió el apóstol Pablo estando en la prisión. Así que anote ahí porque esa es pregunta de examen, hermanos. Escuchen, Jesucristo
Murió en el año 33 después de Cristo. Según la historia, según los historiadores, creen que Jesús vivió 33 años o 33 años y medio. Fue el tiempo que estuvo aquí en este mundo, caminando por las aldeas de Jerusalén, de Samaria, de Galilea y todo el mundo conocido en aquella región, hermanos, hace aproximadamente 2000 años. ¿Hace cuánto tiempo Jesús vivió, hermanos? ¿Hace cuánto? Aproximadamente 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo vivió en las tierras de Jerusalén, de Judea, de Galilea. Muere Jesucristo, Arturo, en el año 33 después de Cristo. Y sus discípulos, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? 12 discípulos. Menciónenme uno de ellos. Pedro, Juan, Santiago, Judas, Andrés, Mateo, Jacobo, Judas Tadeo, ¿verdad? Bueno, son 12. Eso se lo van a aprender de memoria, hermanos, de los 12 apóstoles. Deja 12 apóstoles y ellos se encargan de expandir el evangelio. Recuerde que el texto bíblico dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Pues en ese proceso el apóstol Pablo no entró en el grupo selecto de los 12. El apóstol Pablo fue llamado después, cuando ya Jesús había ascendido al cielo, él es llamado y ocupa el lugar de Judas, quien traicionó a Jesús. Amén. Antes de Judas, antes del apóstol Pablo, los apóstoles eligieron a Matías, pero los historiadores creen que ellos se apresuraron a elegir a Matías para que fuera del círculo de los 12, porque Jesucristo ya tenía en mente que ya había puesto los ojos en el apóstol Pablo para que él tomara el lugar de Judas y no fuera Matías, sino el apóstol Pablo quien ocuparía el lugar de Judas, quien lo traicionó. Entonces el apóstol Pablo se convierte camino a Damasco, va en su caballo, mira un resplandor más fuerte que la luz del sol, y entonces él se cae del caballo. Los historiadores, hermanos, creen que la conversión del apóstol Pablo se dio del momento de que estaba en el caballo al suelo. Ese instante, cuando cayó al suelo, se dio la conversión en ese momento. Y cuando se levantó, el apóstol Pablo ya se levantó siendo una nueva criatura. Porque lo primero que le dice a Jesús, le llama Señor. Y la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Entonces el apóstol Pablo se levanta ya convertido, hermanos, ya transformado en un instante por el poder de Dios. Porque el poder de Dios el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Entonces se convierte el apóstol Pablo y empieza a predicar del Cristo resucitado. Llega al año 55, la iglesia en Éfeso fue fundada precisamente por el apóstol Pablo. Fue quien fundó la iglesia en Éfeso aproximadamente en el año 55, 56 después de Cristo. ¿Cuántos años había pasado de la muerte de Jesús? Jesús muere en el 33 después de Cristo. Éfeso se funda por el apóstol Pablo en el 56 después de Cristo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Matemáticas? 33, 43, 53, 23 años habían pasado de que Jesús había muerto y resucitado, se había levantado entre los muertos. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Éfeso y ahí empieza a predicar a Cristo en las sinagogas.
se convierte ciertos personajes que escucharon el mensaje del Evangelio, y entonces se empieza ahí a ver la primera iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso, más o menos en el año 55-56 después de Cristo. Después de su segundo viaje del apóstol Pablo, regresa nuevamente va a evangelizar a otros lugares. Y en el año 60, 61, 62, hermanos, regresa nuevamente el apóstol Pablo a Éfeso, donde años atrás había llegado y fundado una iglesia. Ya habían pasado como 5 o 6 años desde cuando llegó y fundó la iglesia. Había pasado 6 años y ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora mismo le está escribiendo una carta a aquella iglesia que fundó hace 5 o 6 años atrás. ¿Cambió las imágenes, hermanos? ¿Sí? Bien. Escuche verso 15. ¿Está ahí en su Biblia? Efesios 1:15. Los agarré por sorpresa, hermanos. Pero ustedes son rápidos en la Biblia como mis estudiantes. Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Está ahí conmigo, Fanuel? ¿Qué dice su Biblia? Por esta causa, también yo, ¿qué dice? Habiendo oído de vuestra fe. Note, hermanos, que aquel apóstol Pablo dice, habiendo oído. ¿Por qué? Porque seguramente que los que estaban ahí en Éfeso no conocieron al apóstol Pablo, probablemente, porque ya había pasado algunos años. Tal vez la mayoría de los congregantes de Éfeso ya eran nuevos. Probablemente uno que otro se convirtió por el apóstol Pablo, pero ya habían pasado algunos años. Entonces Pablo, de una u otra manera, se enteró de la fe de los efesios, de los nuevos creyentes de la iglesia en Éfeso. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Miren, la iglesia de Éfeso, hermano, fue una iglesia muy privilegiada, porque fue, hermana Peñón, fundada por el apóstol Pablo. Pero esa iglesia, hermanos, gozó de los mejores maestros de Biblia en su época. Los más grandes líderes del movimiento cristiano estuvieron ahí en Éfeso enseñando y liderando en esa iglesia. Comenzamos con el apóstol Pablo. También, según la historia, ahí se congregó por un periodo de tiempo, nada más y nada menos que el apóstol Juan. 2 apóstoles se congregaron en la iglesia de Éfeso. Después continuamos con Timoteo, otro gran maestro de la época, hermanos. Apolos, dice la Biblia que era un poderoso en las escrituras. También era o fue en su momento líder de la iglesia de Éfeso. Y finalmente Priscila y Aquilas. Entonces, Éfeso, la iglesia de Éfeso gozó por muchos años de los mejores maestros, excelentes maestros, quienes se encargaron de establecer la doctrina en aquella iglesia. Y la iglesia de Éfeso, en sus primeros años, hermanos, fue una iglesia robusta, fue una iglesia poderosa en poder y en conocimiento de Dios. Comenzó excelente, perfecto, hermanos. Yo me imagino una iglesia, hermanos, con un cuerpo de liderazgo extraordinario, con líderes de ejemplo a seguir, con vidas santas que llevaban y con un conocimiento de la palabra, hermano, que ellos enseñaban a la iglesia. Yo me imagino una iglesia fuerte, tanto en lo espiritual como en el conocimiento de Dios. La iglesia de Éfeso era una de las mejores en su época. Pero pasan los años y en el año 96, 97, cuando Jesucristo se le aparece al apóstol Juan y le dice, escribe
a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de ellas es la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. Hermana Piñón, esa iglesia fervorosa que gozó de los mejores maestros, 2 de los apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Incluso algunos se atreven a decir que también Pedro pudo haber estado ahí en esa iglesia. Timoteo, Apolos, Priscila y Aquila. Una iglesia con la mejor doctrina, con el poder del Espíritu Santo, fervorosa, una iglesia de ejemplo. Pero 31 años después, Dios Jesucristo manda un mensaje de disciplina y de reprensión y dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó con esa iglesia robusta y fervorosa, hermanos? ¿Qué pasó con esa iglesia que gozaba de los mejores maestros y la mejor doctrina? Se descuidó y perdió su comunión con Dios. Y ustedes saben la historia de la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Y eso está ahí, hermano, para que nosotros aprendamos de ella. Amén, hermanos. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo, ¿qué dice? Habiendo oído de vuestra fe. Esa palabra oír Arturo, esa palabra oír en el original quiere decir oír, oyendo y entendiendo el mensaje. Por ejemplo, cuando una persona, hermanos, le predican de Jesucristo, cuando alguien predica el evangelio y cuando la persona está recibiendo el mensaje, es necesario, hermanos, que entienda, que entienda lo que se le está predicando para que pueda venir la conversión. Hay algunos hermanos que se les predica a Jesucristo, que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados y está predicando, pero la otra persona está escuchando, pero no está entendiendo, porque no hay el interés suficiente para entender lo que se le está diciendo. Oh, Jesucristo, pues sí, creo en Dios. Oh, sí, sé que Jesús existió. Es un poco interés como para llegar a recibir la palabra de Dios en su corazón, para que pueda ser transformado. Entonces, estos hombres y mujeres de Efesio oyeron la palabra que se les predicó y entendieron lo que se les estaba diciendo y recibieron el mensaje y entonces fueron salvos. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que ellos oyeron, entendieron, por ende aceptaron. Cuando el guardia le dice al apóstol Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? Esa frase, cree en el Señor Jesucristo, la palabra creer en ese versículo, quiere decir, hermanos, que cree ahora mismo que te estoy diciendo que creas en Jesucristo. No mañana o no cuando tú quieras, sino cree ahora que se te está predicando, ahora que se está compartiendo, ahora que se está predicando del evangelio. En ese momento tienes que creer para que seas salvo, porque no sabemos si mañana puedas llegar a tener otra oportunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la persona está oyendo del evangelio, hermanos, es necesario que reciba el mensaje y que crea en Jesucristo, porque no sabemos si tendrá una segunda oportunidad. Creer, recibimos, oímos, recibimos y creemos en el Señor Jesucristo y entonces somos salvos. La palabra fe y habiendo oído
oír, entender, recibir y aceptar el mensaje. De vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús. La palabra fe en el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir fe en el Antiguo Testamento? Firme, ¿qué dice? Firme convicción o confianza absoluta en algo o alguien. Firme convicción, confianza absoluta en algo o alguien. Eso es la fe en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una firme convicción o una confianza absoluta en alguien. ¿Quién es ese alguien? En Jesucristo. En su muerte por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, no dudamos, no ponemos en duda el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿o sí? ¿No, verdad? Nosotros estamos convencidos que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Estamos convencidos de que Él se levantó entre los muertos el tercer día, hermanos. Eso es la fe bíblica. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado los que no vieron, pero creyeron. 2000 años después, hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gálatas capítulo 4, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, hermanos. Y si creemos y si tenemos una firme convicción de que ese hecho histórico sucedió hace 2000 años, tenemos la fe bíblica y hemos sido parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿y qué más? Y de vuestro, ¿qué dice el texto bíblico? Y de vuestro amor, ¿para quiénes? Para con todos los santos. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren ¿qué? Amor los unos por los otros. Una de las evidencias de que nosotros hemos nacido de nuevo y que hemos recibido la fe bíblica, hermanos, es el amor que le tenemos a Dios primeramente y después a nuestro prójimo. Amarás a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Del 1 al 10, ¿cuánto amamos a Dios? El Señor dice que la amemos con la mitad de nuestro corazón, con el 30% de nuestra alma, con el 25% de nuestras fuerzas. ¿Con qué, hermano Mario? Con todo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hermanos, siendo honestos, ¿verdad que es difícil cumplir ese mandamiento? ¿O si lo amamos con todo, hermano? ¿Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos? Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Y una vez que amamos a Dios, entonces después dice, y ama a tu prójimo, ¿cómo? Dice un predicador, no hay un mandamiento que nos obligue a amarnos a nosotros mismos, porque pues, por naturaleza ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. Entonces no, el mandamiento no dice, ámate a ti mismo. Dice, ama a Dios y ¿a quién más? Y a tu prójimo. Amar al prójimo quiere decir desearle el bien. Que no haya ni un sentimiento de desearle mal a tu prójimo. Y por lo menos que no haya un mal sentimiento o pensamiento de desearle mal. Al contrario, desearle que le vaya bien en la vida, hermano, que prospere. Excelente, ¿sí?
Ahora, si deseas hacer un poquito más, pues muéstrale tu amistad y haces un poquito más. Entonces, amar al prójimo quiere decir desearle el bien y no desearle el mal. ¿Se dan cuenta? Pero a Dios, amarlo con todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Es digno Dios que le amemos con todo lo que somos, hermanos? Y con todo lo que tenemos. Porque Él se dio todo lo que era Él por amor a nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos ahora mismo, hermanos, es corresponder al amor que Dios nos tuvo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso estamos correspondiendo a su amor, hermanos, con nuestra vida, con nuestro servicio, con todo lo que podemos hacer dentro o fuera de la iglesia. Estamos correspondiendo, hermano Mario, al amor que Dios nos tuvo un día. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Recuerde amar al prójimo como se aman o como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cambió la imagen, hermanos? Verso 16, ¿está ahí conmigo? No ceso, ¿qué dice? De dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en dónde? Note que el texto dice, sin cesar, o no ceso. Eso quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo pedía por los efesios, porque él la había fundado. Él había fundado la iglesia de Éfeso. Y probablemente, ya en este tiempo, probablemente, los que conoció mientras estuvo ahí con ellos, se acuerda de ellos. Pero hay muchos que se congregaban en Éfeso que él ya no conoció. No conocía, pero le tenía ese afecto, ese agrado a Éfeso, porque ellos se convirtieron en la predicación del apóstol Pablo, hermanos. Entonces era un afecto hacia ellos. Es como este fin de semana, pastor, que vino Michelle y Yair, ¿verdad? Ellos nacieron aquí, ellos crecieron aquí. Y por lo tanto ellos tienen un afecto a la congregación. Y por eso, cuando vienen, visitan a la Cruzada Misionera. Y si es verdad que cuando llegaron, vieron algunos que es conocidos y se alegraron con ellos, pero la mayoría de ellos ya no conocieron porque ya son nuevos creyentes en la actualidad. Pero ellos, el matrimonio que llegó el fin de semana, ellos se alegran porque son de la Cruzada, porque le toman un cariño y un afecto a este lugar, porque Dios hizo muchas cosas a favor de ellos en este lugar, hermanos. Entonces el apóstol Pablo fundó la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, hermanos, oraba por ellos, doblaba sus rodillas. Pablo oyó de la fe de ellos, que ellos habían abrazado la fe bíblica, la fe en Jesucristo, porque era una iglesia robusta. De hecho, hermanos, la carta de los Efesios, junto con Romanos, a mi consideración, son las cartas más importantes de la Biblia, porque tienen profundidad en significado y en riqueza y en doctrina. Impresionante la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De hecho, dicho sea de paso, la carta de los Efesios es mi carta favorita. Por mucho tiempo, mientras yo me dormía, escuchando la carta de los Efesios todas las noches. Lo hice por mucho tiempo. Pablo ora cada 8 días, dice, sin cesar. ¿Por quiénes? Por ellos. Por eso el apóstol Pablo tenía el corazón de pastor, hermanos, porque, como bien decimos, para que uno ejerza el pastorado, tiene que ser un llamado directo de Dios. Si no, no la hace. No la hace como pastor. Tiene que tener un corazón de pastor, las almas por sus ovejas y el tiempo de dedicarles a ellas. Y por eso
y la paciencia de tratar con ellos. Por eso muchos pastores no la hacen, renuncian al pastorado, porque no fueron llamados por Dios. Porque para que uno pueda triunfar como pastor, debe ser llamado por Dios y debe tener un corazón de pastor y debe de ser preparado por Dios para amar a sus ovejas y para tener la paciencia de lidiar con ellos. Y no muchos pastores están dispuestos a hacerlo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, hermanos, amaba a los efesios, aunque no estaba con ellos. Ya habían pasado más de 7 años, pero su corazón estaba con los efesios. Doblaba sus rodillas por ellos, sin cesar, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y si es verdad, hermanos, que nosotros tenemos nuestra oración personal, ¿verdad? Individual, donde nos pasamos como 2 horas pidiendo a Dios por nuestras necesidades, ¿verdad? Pero también, hermana Lisette, debemos de tomar un espacio pequeñito, hermano, para orar por nuestros hermanos de la iglesia. Ahí en sus oraciones, hermano, ahí meta ahí unos segunditos al hermano Jorge de Jesús. ¿Me promete que lo va a hacer, hermanos? Hermanos, porque yo necesito de sus oraciones. Necesito contar con ustedes. Necesito que me mantengan en sus oraciones. ¿Lo van a hacer, hermanos? ¿Se van a acordar de mí en sus oraciones? Yo también me acordaré de ustedes. Pero no solo de mí. Voltea que está a su lado. Voltea que está a su lado. ¿Se va a acordar también de que está a su lado, hermano? Excelente, hermanos. Ahí haga un espacio pequeño para orar. Porque tal vez esa persona estaba a punto de tomar una decisión. Pero usted intercedió por ella y cambiaron las cosas. Eso sucede, hermanos. Eso sucede. Así que si nuestras oraciones son de 2 horas y 1 hora y 59 minutos lo dedica a usted, bueno, el último segundo dedíquese al hermano Jorge, hermano. Amén, hermanas. Yo voy a orar por ustedes y ustedes oran por mí. Amén, hermano Fanuel. Y los que oramos por las mañanas algunos, otros oran por las tardes, otros por las noches, algunos por las madrugadas, hermanos. Pero la gloria es que todos lo hacemos, todos lo hacemos. Algunos en 1 hora, otros en otra hora. Pero dentro de su vida de oración, hermano, de su tiempo de oración, voltea a ver a los hermanos de la iglesia. Ore por sus familias, oren por las personas que no son convertidas, para que Dios las alcance y puedan venir al conocimiento de Jesucristo. Amén. Tenemos familias que no conocen a Dios, oremos por ellos, así como el apóstol Pablo, hermanos, lo hacía. ¿Cambió la imagen, hermanos? Versículo 17, ¿qué dice? Para que el Dios Pastor, ¿verdad que nos dice? Para que los institutos bíblicos o las escuelas de Biblia, ¿de dónde viene todo? De Dios, del Padre de gloria. Escuchen, los institutos, los seminarios, las escuelas de Biblia nos pueden ayudar a nuestra formación como cristianos. Pero todo
emana, desciende del Padre de las luces, del Dios que está sentado en su trono. Todo es por medio de Él y para Él, hermanos. A Él debemos de poner nuestros ojos, de levantar nuestras plegarias. Miren, yo conozco a muchos con un conocimiento intelectual, hermanos, de la Biblia, la teología, la historia, de la apologética, de toda la rama del saber, que son expertos en los temas. Pero uno debe de tener mucho cuidado porque el mucho conocimiento nos puede traicionar y dejar de depender de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno se mete tan profundo y tan profundo que si el Espíritu Santo no está asistiendo, hermanos, puede llegar a dudar o a confundir a la persona. O algunos hermanos ya han construido un castillo de conocimiento que ya de su dependencia está en eso. Ya depende de su conocimiento, ya no es tan útil Dios para ellos en sus vidas. Ni la Biblia. Ellos se basan en sus credos, en sus confesiones, pero ya la fuente no es la palabra de Dios, ni mucho menos su. Entonces el apóstol Pablo está orando a Dios para que la sabiduría y la revelación vengan de Él. Y el Padre de gloria os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Y qué más? Y de revelación en el conocimiento ¿de quién? Escuchen, esto es muy importante. Nosotros debemos de entender y estar seguros por qué somos cristianos, por qué estamos aquí, por qué venimos a la iglesia, por qué hemos decidido caminar con Cristo, por qué hemos decidido entregarle nuestras vidas. Tiene que haber un conocimiento, hermanos, de la realidad, del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. De sabiduría y de revelación. Cuando te preguntan, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál es tu respuesta? ¿O estás seguro completamente que Jesús murió por tus pecados? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué respondemos? ¿Qué grado de convicción hay en nuestras vidas? ¿De verdad eres cristiano, hermanos? ¿Nos da pena en decir que somos cristianos, hermanos? ¿Nos avergonzamos de Cristo? ¿O realmente decimos, soy cristiano, soy un hijo de Dios y vivo para Él? Porque allá afuera, hermanos, nos van a confrontar, se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros. Allá afuera, hermanos, la presión y la corriente del mundo es tan fuerte que si no estás bien firme en tus convicciones, hermanos, te van a hacer caer. Cuando se reúnen, cuando nos reunimos con nuestros compañeros de trabajo que no son cristianos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? ¿Ponemos nuestros límites? ¿O después de 2 minutos de charla, ya estamos relajando con ellos? ¿O hablando malas palabras, hermanos? Note que la influencia de los que no son cristianos es bien fuerte. Y si no estamos bien firmes en lo que hemos creído, nos van a arrastrar, hermanos. Y ya vamos a estar, después de 2 o 3 minutos, ya vamos a estar bromeando con ellos, con malas palabras. Así que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios.
Que no nos avergoncemos de Cristo, que no nos avergoncemos de Él. O si alguien nos pregunta que si somos cristianos, hermano, no avergonzarnos de Él. A mí en lo personal, yo en muy personal, no me gusta decir que soy cristiano. Yo en lo personal trato de que ellos se den cuenta con mi forma de ser, con mi estilo de vida, cómo me comporto y cómo actúo en mi trabajo. Y sin yo decirle que soy cristiano, ellos mismos se dan cuenta, hermanos. Eso soy yo. Demostrarlo con mi comportamiento, con mi forma de ser, con mis palabras, con mi actitud, con mis pensamientos. Y ellos mismos se van a dar cuenta. Y a veces cuando ustedes se ponen firmes en lo que han creído, hermanos, les incomoda tu presencia, ¿sí o no? Porque saben que contigo no se puede bromear, no se puede relajar, no pueden hablar cosas vulgares cuando tú estás ahí presente. Se incomodan cuando estás ahí. Porque estás demostrando con tu vida, con tus hechos, que eres cristiano y no con tus palabras. Porque las palabras se lo lleva el viento. Entonces, cuando llega un verdadero cristiano, hermano, incomoda al resto de los grupos, del grupo, porque ya no tienen la libertad de burlarse, de reírse y de hablar vulgaridades. En el conocimiento de Jesucristo, que no nos dé vergüenza decir o que ellos se den cuenta que nosotros somos cristianos. Demostrarlo con hechos de que somos distinto a ellos, diferente a ellos, hablamos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente. Amén, hermanos. Esa es la sabiduría y la revelación por la cual el apóstol Pablo está orando para que nosotros, hermanos, nos comportemos como cristianos fuera de la iglesia. Porque ser cristiano dentro de la iglesia es lo más sencillo del mundo. Aquí usted no habla ni una palabra, no piensa un mal pensamiento, no dice algo fuera de lo que está en las reglas del cristianismo, ¿va? La verdadera batalla, hermanos, ¿está dónde? Allá afuera. Ahí es donde seremos probados si realmente somos lo que decimos ser aquí en la iglesia. Aquí, hermanos, usamos el lenguaje cristiano. Aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, la paz de Dios contigo, etc. Pero la verdadera prueba, hermana Peñón, ¿está dónde? Allá afuera. Hermana Rubí, la verdadera prueba está allá en el mundo. Hermana Nancy, la verdadera prueba está allá en el mundo. Con aquellos que van en una dirección opuesta a la de nosotros. Todo el mundo viene en contra de nosotros. Y dijo uno de los padres de la iglesia, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. ¿Se dan cuenta? El ser cristiano allá afuera es lo que necesitamos. Tener la sabiduría, la revelación de conocimiento de Jesucristo. Hermanos, en más de una ocasión se han burlado de mí por ser cristiano. Se han mofado de mí por ser cristiano. Lo han hecho en más de una ocasión. Antes, si les soy honesto, sí me afectaba y me daba pena. Pero ahora trato de sobrellevarlo todo y que ellos miren mi ejemplo, hermanos, y que en una oportunidad de ellos puede Dios tener misericordia de ellos, así como tuvo de mí. Amén, hermanos. Sabiduría y revelación
en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué Jesús vino a morir por mis pecados? ¿Y por qué me amó tanto sin yo merecerlo? ¿Qué tenía yo para ofrecer a Jesús cuando Él me encontró? Hermano, ¿qué tenía usted para ofrecer a Jesús cuando Jesús se encontró con usted? Teníamos muy poco, ¿verdad? O casi nada, hermanos. Yo me pregunto, ¿qué vio? Hermanos, esa es mi pregunta. ¿Qué vio Jesús en mí para que me salvara? ¿Qué cosa? Dice un predicador, Señor, cuando se convirtió, dice, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Solo tengo mis fracasos. Pero si te son útiles, úsalos. Y Dios lo levantó y ahora mismo, hoy en la actualidad, es uno de los mejores defensores de la fe aquí en Estados Unidos. Dios le entregó sus fracasos, pero sus fracasos, Dios hizo de un bien mayor, de un mal, Dios hizo un bien mayor para aquellos. Así que Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Ahora tenemos el conocimiento de Dios. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Judas capítulo 1. Y nos guardará, hermanos, sin caída, y nos presentará delante de su trono con gran alegría. Palabra fiel y digna es esta de ser recibido por todos. Tenemos la seguridad de que un día estaremos con el Señor, porque fuimos predestinados para eso, hermanos. Eso es fe en la Biblia, eso es la fe bíblica, que algún día nos encontraremos con el Señor en los aires. ¿Cree eso, hermanos? ¿Está usted convencido de sus creencias? A ver, ¿sí está convencido o totalmente de sus creencias o está dudando todavía, hermanos? Convencidos. Ahora de aquí en adelante, el Señor nos deja la Biblia y nos dice el Señor, esto es lo que espero de ustedes. De aquí en adelante, una vez que viene esa firme convicción en nosotros, Dios nos dice, esto sí puedes hacer y esto no lo puedes hacer. De esta manera te vas a comportar y de esta manera no te puedes comportar. Esos son los mandamientos de Dios. Así cuando nosotros decimos que estamos completamente convencidos de que nos encontraremos con el Señor en el aire, hay una convicción, una certeza en nuestro corazón, pero también eso se va a evidenciar con nuestro estilo de vida al pasar de los años. Que nos consagremos para Dios, que nos guardemos para Él, que permanezcamos en sus caminos, que nos esforcemos en buscar su rostro, etcétera, etcétera. Porque si decimos que ya nos vamos a ir con Él y que un día lo va, pero nuestra vida, nuestro estilo de vida dice todo lo contrario, dejamos de venir a la iglesia o nos congregamos hermano, yo conozco muchas personas que no se congregan y ellos piensan que van a ir al cielo. Conozco muchas personas que no tienen una relación de amistad con Jesucristo, que no oran todos los días, no se alimentan de la palabra todos los días y ellos piensan que se van a ir con Jesucristo. No se guardan para Él, no se consagran para ellos. Según ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran, por lo tanto ya son predestinados para irse al cielo, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. Esa no es la fe bíblica, esa no es la certeza que enseña la Biblia. La certeza que enseña la Biblia es, yo algún día estaré con Jesucristo en las nubes, pero también me guardaré para Él, me consagraré para Él, porque Él vendrá por un pueblo sin mancha y sin arruga delante de su presencia. ¿Se dan cuenta la fe bíblica, hermanos? Entonces, si nosotros estamos convencidos completamente de que un día nos vamos a ir con el Señor, demostrémosle con hecho de que realmente hemos nacido de nuevo y hemos vivido para Cristo. Amén, hermanos. Y ese es un proceso de transformación, de fortalecimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de la sabiduría. ¿Se cambió, hermanos, la imagen? Alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué más dice?
que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. La fe bíblica no es una fe ciega, no es una fe irracional, no es una fe ignorante. La fe bíblica es una fe inteligente, razonable, hermanos. Y esta misma fe que pide el apóstol Pablo a Dios para que esa fe, ese entendimiento, hermanos, pueda llegar a nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza. Dijimos en los estudios anteriores que la esperanza del mundo es una esperanza que no provee una certeza absoluta, porque puede pasar o no puede pasar. La esperanza del mundo en el proceso se convierte en un mero deseo, en un mero sentimiento, no así la esperanza de la Biblia. La esperanza de la Biblia es una esperanza certera, una esperanza verdadera. Nosotros, y otra vez, nosotros algún día nos encontraremos con el Señor en el aire. Eso es certero, eso es verdadero, porque está escrito. Y la palabra de Dios no miente, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que tener esa seguridad de que algún día nos encontraremos con el Señor en el aire. Esa es la esperanza bíblica, hermanos. Esa es la esperanza bíblica. Es algo certero, es algo verdadero. A la que os ha llamado, ¿y cuáles son? ¿Qué dice? Las riquezas de la gloria de su herencia. No riquezas del mundo, hermanos, no tesoros del mundo, sino una riqueza celestial, una herencia, hermanos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está preparada en los cielos para aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús, hermanos? ¿Cuántos estamos convencidos que un día Jesús vendrá por nosotros? O si a Él le place llevarnos antes de que Él venga, pues también estamos dispuestos a morir por Él, hermanos. Y qué mejor de morir de una muerte natural, ¿verdad? Pero, hermanos, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Amén, hermanos. Esta es la oración que eleva el apóstol Pablo por los efesios. Una oración pidiéndole que abra los ojos de su entendimiento, para que realmente la iglesia sepa en quién han creído, quién es Jesús, qué es el cristianismo, por qué venimos a la iglesia, por qué cantamos, por qué aplaudimos, por qué levantamos nuestras manos, por qué nos guardamos para el Señor, por qué nos abstenemos de hacer cosas malas. ¿Por qué? Una certeza verdadera en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y estamos seguros en Él. En Él estamos seguros, en Él estamos completos. Y todo lo que el hombre necesita, ojo, lo que necesita, no lo que desea, lo encuentra en Jesucristo. Jesucristo es el único personaje o la única persona que suple las necesidades más fundamentales de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual. En Él, hermanos, en Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. Y no nos hace falta nada. Póngase de pie, hermano. Así que deseamos en esta noche, hermanos, que tengamos una certeza verdadera
del por qué dimos ese paso de fe. ¿Por qué decidimos ser cristianos, hermanos? ¿Por qué decidimos convertirnos en discípulos o seguidores de Jesús? Y si usted realmente sabe por qué lo hizo, si usted realmente está certero de que tomó la mejor decisión, eso es suficiente para que el enemigo no pueda hacerlo caer, hermanos. Si usted está dudando, si hay incredulidad en su vida, hermanos, le tengo malas noticias. No la va a hacer como cristiano. Así que, hermano, ponga usted su confianza absoluta en Jesucristo. Número 1, que Él nació de una virgen conforme a las Escrituras, Gálatas capítulo 4. Murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestra fe en Jesucristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza absoluta en Él, seremos salvos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus verdades bíblicas. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá